Tiempo de aprender. Conversando con Libby Duque. Tiempo de reconciliación. Conéctate. Conversando con Libby Duque. Bienvenido a tu programa Conversando con Libby Duque. Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos y amigos. Vamos por aquí de nuevo, aquí contándoles, cantándoles, hablándoles en esta tarde preciosa. Dios le bendiga. Por aquí tenemos a Luisito Mejía. A ver, qué bienvenido. Bueno, a todos ustedes los que van llegando, los que van entrando, Brasil, José Rodríguez, ya vamos, tranquilo, denme un chancecito. Vamos a saludar a todas estas hermosas personas que están entrando en el día de hoy. ¡Qué privilegio! De verdad que sí, porque es la segunda parte de nuestro tema que fue bastante fuerte la semana pasada. Tuvimos un tema bastante, hace 15 días, perdón. Entonces, hoy tenemos la continuación de este tema y vamos a hablar de esta niña, de esta muchachita que nos cuenta su historia. ¡Qué tremenda historia! Y es algo que todo el mundo puede pasar, es algo que todo el mundo puede vivir. Todos pasamos por diferentes etapas en nuestra vida, unos con unas cosas, otros con otras cosas, otros, así sea una monja, así sea un cura, así sea quien sea pastor, todos tenemos algo que contar. Así que Conversando con Libby Duque les da las gracias y le da la bienvenida. Yo quiero leer este versículo de la Biblia que nos dice, mira, hablando sobre este tema. En Deuteronomio 5:9, Reina Valera del 60, dice: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cada que hacemos algo a contra de lo que papá Dios nos manda, ese es decir, yo te aborrezco, Dios, yo te aborrezco, porque no estamos haciendo lo bueno, estamos haciendo lo malo. Yo siempre he dicho, si hay un blanco, hay un negro. Si hay un cielo, hay un infierno. Ahí abajo hay tierra, ¿me entiendes? Entonces es bien importante que nosotros nos esclarezcamos, nos demos cuenta que la Biblia no es un libro cualquiera, lo hemos hablado muchas veces, sino que nos dice, es como la receta de una cocina. Si tú vas a ir a hacer una sopa y no tienes una receta, yo, por ejemplo, de otro país, yo no voy a ser capaz de hacer la receta. Necesito seguir los pasos. Entonces, yo le quiero dar la bienvenida a todos ustedes, también a Leito, en Brasil, Dios le bendiga. También en Venezuela nos están escuchando, nos están viendo, no sé si están debajo de la matita, pero creo que están en la emisora. Dios le bendiga, vamos a entrar. Estamos en sintonía desde Venezuela. Y también lo tienen en vivo en Comunidad FM Estéreo por la radio. Así que vamos a entrar. Vamos a entrar para acá. Vamos a dejarla entrar. Vamos a dejarla entrar. Se distorsiona la voz. Así que bienvenida, bienvenida. Dios le bendiga. Vamos a dejarla entrar. Que entre, que entre. Sí, claro que sí. Está agregando. Ahí está. La tenemos. Bendito sea el Señor. Hermosa, preciosa, Dios me la bendiga, buenas tardes, arriba el Creador de los cielos y la tierra, de usted y mío y de todos los que estamos acá y de los que van a escuchar este testimonio. Vamos a adentrar muy conciso contando, porque si no aquí necesitamos hacer un tercer programa. Hermana, Dios le bendiga, bienvenida de nuevo a Venezuela, estabas en Colombia visitando a tu familia. Le doy las gracias a FM Estéreo, está en vivo comunicando con, dígale usted, por favor, y su nombre. Gloria a Dios, Dios les bendiga, Dios les guarda de una manera especial y poderosa. Nuevamente acá, gloria al Señor, dándole las gracias y la honra a Dios, sí, ya nuevamente en Venezuela para la gloria de Dios, y de verdad agradecida de Dios. Primeramente, Dios bendiga a toda la amada audiencia que se hace presente en esta maravillosa tarde, a todos los amigos, a todos los hermanos que también siguen su programa también de Libby Duque. Que Dios te bendiga, mi amada hermana, también desde la distancia, besos y abrazos, y a toda esa amada audiencia que sé que hoy se van a desbordar en el nombre de Jesús. Amén.
Yo sé que hoy va a ser algo maravilloso, algo grande, porque como siempre decía al principio, todo lo que nos pasa nos ayudan a bien, dice la palabra del Señor. Hoy lo entendemos de esa manera, yo lo puedo entender de esta manera. Hombre, y nos están escuchando. Un abrazo bien grande para nuestra gente allá en Venezuela que nos están escuchando en FM y AM, creo yo, no sé cómo será, cómo funciona la radio con antena, pero cuéntenos un poquito, por favor. Por acá, Comunidad 107.5 FM, se está transmitiendo también acá en Venezuela, también para la gloria de Dios, y en Comunidad Estéreo, también por Facebook, también que también se está escuchando en esta tarde también el programa, este testimonio pues de esta tarde, que es segunda parte del testimonio de la profeta Jovita Avendaño para la gloria de Dios. Hermana, bueno, nosotros quedamos, vamos a pasar ese momento donde tú estabas trabajando, cocinando en las avenidas, en esa carretera que iban a abrir. Fue un trabajar tremendo lo que ustedes hicieron. Has sufrido mucho como niña. Mucha gente pensaría, ¿por qué una niña tiene que sufrir tanto? ¿Por qué un niño tiene que sufrir? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero ya lo leímos en Deuteronomio 5:9. ¿Dónde están nuestros padres? ¿De qué vienen nuestros abuelos? Ay, Dios mío, si yo le contara a usted también, entonces, o sea, este comete algo y yo lo tengo que pagar por desobediencia, porque la maldición está ahí, la dice Papá Dios, y la traemos desde Adán y Eva, porque no solamente son ellos, son generación tras generación y generación, y nos toca a nosotros. Entonces, aprendemos de todo esto, del sufrimiento, del dolor, y vamos a pasar, la vez pasada quedamos, cruzaste el río, estás trabajando de más, te toca hacer cosas que una niña de 10, 12, 14 años, Dios santo, por Dios. Sigue, por favor, Jovita, ¿ya te acuerdas dónde quedaste? Sí, sí recuerdo, en ese momento, volvemos a iniciamos en el nombre de Jesús, de verdad, pues que hoy le he pedido mucho sabiduría a Dios. Claro que sí. Para volver a traer como que esos recuerdos nuevamente, ¿verdad? La palabra del Señor dice que no traigamos a memoria las cosas pasadas, pero sabemos para glorificar al Señor, pero sí para glorificar a Dios, porque atraer a memoria y me voy a ir a usar drogas o me voy a ir a inyectar o no, es para glorificar al verdadero Dios que te levanta y te saca del pantano y dice, a esta yo la voy a usar. Amén. Amén. Para la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Sí, quedamos donde mi hermano, donde llegamos en el bus, ¿cierto? En ese momento, cuando aparece mi hermano y todo eso ya pasó. Yo vuelvo otra vez a la finca de mi padre, ¿verdad? Por un poco tiempo, ¿verdad? De ese momento ya me cansé de estar ahí, como decía del principio, con mis hermanos, la peleadera y la cosa. De ahí me fui de la casa nuevamente. Y ahí me fui nuevamente al sector donde había salido, de donde vivía mi madre. ¿Verdad? Ahí llegué nuevamente a un sector llamado Playa Grande, que es ahí también en el estado Mérida. Hay mucho venezolano que sabe dónde está todo esto y que no estamos inventando, ¿no es verdad, sí, hermana? Sí, señora, sí. Sí, todo lo que me están escuchando y parte de todo esto, mi familia, que sabe que no estoy mintiendo, sabe que todo esto me aconteció porque, como te digo, yo no me puedo inventar una historia que no vivimos o que no viví. Y decía al principio, o sea, todos los que nos pasan nos ayudan a bien, y hoy en día son testimonios para la gloria de Dios, para muchas personas y muchas mujeres y muchos niños, ¿verdad? Ahí yo llego nuevamente al sector donde vivía mi madre, ¿verdad? Porque está un tío, un hermano de mi madre, que tiene un restaurante en ese lugar. Ya yo salgo de todo eso, de todos esos problemas que pasé anteriores, cuando el muchacho y todo eso, y de ahí me agarra un tío. Ya yo tenía ahí ya 16 años, mi hermana. Ya yo pasé un gran tiempo, ya yo tenía para 16, para cumplir 17 años. ¿Verdad? Pasé todas esas cosas, bueno, yo seguí avanzando, bueno, creyéndole a un Dios que no conocía, pero de una o de otra manera, como decían acá, le rezaba yo en ese tiempo le pedía mucho, era el divino niño, que es una cosa de uno pequeño,
Y como decía... Volvemos a Deuteronomio, seguimos pidiéndole a los que no le debemos de pedir, Así pero es. no sabiduría. Pero como todos mis hermanos y toda mi familia, católicos y todo eso, y le pedían a todas esas imágenes, bueno, yo no tenía el conocimiento, no teníamos conocimiento de Dios, yo tampoco, y yo le empecé a pedir a ese divino niño y pensaba que él era el que me respondía y era el que me cuidaba, pues en ese entonces. Recuerdo que llego en ese lugar, mi padrino me toma allí, en ese restaurante, y empiezo a trabajar con él en un restaurante. Sigo ahí trabajando con mi tío, de mesera, llegué trabajando como mesera ahí en ese restaurante. Ahí nuevamente, en ese tiempo, ahí aparece mi madre nuevamente, mi hermana. Ahí volví yo a ver a mi mamá, ahí volví yo a ver a mi madre, ¿verdad? En esa edad ya había pasado mucho tiempo que yo no la veía ni nada y tampoco, pues no deseaba verla. Y llega en ese momento, en ese restaurante, más no sabía que ella estaba en ese lugar, mi hermana. Ella está allí, gloria a Dios, y en el momento cuando va a salir una comida para servirla en ese restaurante de mi tío, se llama Guillermo, hermano de ella, de mi mamá, ella saca la cabeza por la ventanilla donde sacaban los platos, mi hermana. Y ya yo tenía un novio llamado José, que es el padre actual de mis dos hijas que tuve, de Grecia y de Geraldine, que ya están en Colombia hoy y están escuchando también en esta tarde, para la gloria de Dios. Y entonces, yo llego y ella saca la cabeza por allí, por aquella ventanilla y me dice, vas a perder hasta el modo de caminar con ese hombre, hermana. Mire, esas palabras para mí, yo decía, ¿de dónde salió mi madre? ¿Dónde estaba? Santo Dios, me volví a encontrar con ella, ¿verdad? Y ahí, fue en ese momento, no la volví a ver más, porque ya yo estaba enamoradita ya del papá de mis hijas y empiezo una relación con él, pues, pero ¿cómo te explico? Era una relación de novios, ¿verdad? Pero era algo como que no tenía el conocimiento en mi mente de que si ese hombre me tocaba, yo iba a salir en estado, mi hermana. No sabía cómo era eso, no sabía si uno estaba con una persona y uno no iba a quedar en estado. Yo, bueno, me enamoré de él como ya para los 16 años, 17 años, ya para cumplirlos. Yo me voy con ese muchacho, me voy a vivir con él, cerquita de ahí donde vivía mi tío. Me fui a vivir con él. Como le decía al principio del testimonio, es muy importante uno como padre, como madre, decirle a los hijos todo lo que acontece desde niño. Desde niño. Una mamá, allí no había una mamá, allí no había una tía, allí no había nadie que te ayudara. No. Antes es una niña muy valiente porque yo me pongo a traer libros y digo, Dios mío, esta niña tenía 14, 15 años cuando la mamá la quería poner en las piernas de un cuñado, la vida que está llevando, Dios mío, pero no me quiero regresar atrás porque eso para mí lo veo y eres muy valiente. Sigue, ¿qué pasa con este hombre que es el padre de tus hijos? Enamorada o no enamorada, sin saber o no saber, tú te vas más bien tal vez huyendo, buscando una situación que mejore. Sí. Amén. Yo me voy con él como que buscando, ¿cómo te digo? No economía, porque no era economía, era más que todo como amor, era como amor. Claro, era ese amor, pues que yo quería, pues que quería experimentar ese amor, que quería eso, pues en mí, pues, y yo decía, no, yo me voy a ir con él, y yo sé que todo va a ser bonito, mis problemas se van a acabar. Y me fui a vivir con él, hermana, o sea, me cegué, me enamoré por primera vez, no había sentido eso por nadie así de algo bonito, y él ya era un hombre como de 20, tenía como 20 años en ese entonces, yo lo que tenía eran para 17 años, ya iba a cumplir los 17 años, sí. Y me voy con él, bueno, gloria a Dios, como a los meses, hermana, nos peleamos y yo me fui de ahí de la casa, me fui a Maracay, Estado Araguas, por allá me fui, hermana, sin saber que estaba embarazada, sin saber que tenía un bebecito en la pancita, porque no sabía, yo no veía, no sabía si veía, o sea, que venir la menstruación a uno era normal o no era normal, o sea, si me venía amén y si no, bueno, también, eso no me preocupaba porque yo pensaba que eso era algo normal. Me fui al estado Aragua, Maracay, con unos señores, ¿verdad? Un guardia y una enfermera en ese entonces que me llevaron de ese lugar y me llevan allá y empiezo a cuidar dos niños pequeños. Por eso que yo decía, yo no quiero tener muchachos.
Tengo dos niños para cuidarlos, una niña y un bebé, como de un añito tenía el bebé, y empiezo allí a cuidar a esos niños, pero yo dormía mucho, mi hermana, yo dormía mucho y comía mucho mango, así con sal y todo O eso, la sea, señora se da cuenta. tenías tus antojos y todo, y Sí, tenías tus antojos. Tú no sabías nada de esto. y yo no sabía, hermana, yo no sabía qué era eso, por qué yo dormía tanto y yo empecé a engordar de una manera que no entendía porque yo estaba tan gorda y tan barrigoncita y todo, hasta que un día la señora, como ella era enfermera y el señor era guardia nacional, él le dice, vamos a llevar a Hobbit al médico porque algo le pasa porque está durmiendo mucho. Y ella me pregunta que si a mí no me ha venido la menstruación y le digo que no sé. Me dice, algo está pasando, esto no es normal, vamos para llevarte. Hermana, me llevan al Hospital Militar de Maracay y allí me hacen un eco. Cuando me hacen ese eco, hermana, ya yo tenía 6 meses de embarazo. Tenía 6 meses, hermana. Yo quisiera que nos dijeras, vámonos a este punto, es, ¿qué hace una niña, porque todavía es una niña, con una mente limpia, a pesar de tanta maldad, porque no había conocido hombre anteriormente? ¿Ahora qué voy a hacer? Estoy embarazada. Ahora, Eso, ¿cómo hago? ¿Cómo va a ser mi vida? Tal vez sea el regalo que cambia tu vida, pero se va a complicar la situación. Se va a es, complicar para Jovita. Ahora qué voy, yo diría, ahora, ¿qué voy a hacer? En ese entonces no se hablaban de los abortos como se hablan hoy en día. Dios mío, gracias por la bendición. ¿Qué pasa cuando vamos a dejar todo lo que está sucediendo en tu cuerpo? Vámonos directamente, ¿qué haces? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es la puerta que tengo que abrir? Yo no sé nada de Dios, yo no sé nada, pero yo tengo que buscar una solución, porque quiero que vayamos al punto de la vivencia que tuviste con este hombre, porque quiero sí, llegar a donde Dios cambia todo este dolor, lo invierte, lo convierte para que lleguemos a hoy. Amén. amén. Vamos adelantando un poquito, porque quiero Y, hablar más de lo que Dios está haciendo en ti ahora amén, y en sí. tus hijas, Sí, en tu y familia. ahí pasó, claro, al pasarle por la mente a uno en ese momento es fuerte, hermana, porque ya ahí estaba sola, ya con un bebé en mi pancita. Decía que lo iba a negar. Yo decía, lo que yo le llegue a este hombre con esta pancita va a decir que no es de él. Y llegué, bueno, igualito esa gente me ayudaron para adelantar, como usted dice, me ayudan y me envían allá, porque ellos me dijeron, tienen que hacerse responsable de ese bebé. Era una niña, era mi hija Grecia, hoy tiene 26 años, para la gloria de Dios. En ningún momento pensé cosa mala de ella, al contrario, en el momento fue algo que sentí que, o sea, fue muy fuerte para mí en ese momento enterarme de ese embarazo. No era que no era deseado, para mí fue algo muy hermoso al principio, porque, pero tenía ese temor, ese miedo de que me lo fuera a negar. Y igual me enviaron allá a ese lugar al papá, y yo llegué allá y tuve mi hija. Ya ella nació me iba de vuelta otra vez donde la familia donde trabajaba. Ellos me iban a recibir de nuevo. No, yo no me fui de nuevo otra vez. Nace mi hija. En el hospital de Mérida, yo era todavía menor de edad. Ahí me iban a internar. En ese hospital me iban a internar. Ahí vuelve otra vez para buscar a mi mamá para que me ayudara porque andaba indocumentada, no tenía papeles, no tenía ni una partida de nacimiento, no tenía nada de esas cosas. Y fui a buscar ayuda de mi madre. Y mi madre no me quiso dar esa ayuda, me iban a dejar allí hasta los 18 años. Eso era una trampa del enemigo, como que me quería encerrar, quería desaparecerme. Y el papá de mi hija me ayudó y ahí sacamos a la bebé y todo. Y llegamos a la casa con nuestra hija. Ahí me quedé viviendo con él. A los 2 años volví a salir en estado de mi segunda hija. Cuando salgo en estado de mi segunda hija, que es Geraldine Paola, que también está ahí en Medellín, yo sigo ahí porque ¿qué más iba a hacer, hermana? Tenía que quedarme ahí porque ¿para dónde iba a agarrar yo con 2 muchachos? ¿A dónde me iba a arrimar con 2 niños? Ahí tenía 15 días de dar a luz a mi segunda hija cuando él me es infiel
el papá de mis hijas me es infiel. Tenía yo 15 días y de cesárea, era operada de cesárea porque las dos son cesáreas. Y él me es infiel. Una amiga me dice, mira, tu esposo te está haciendo infiel con una vecina. Y yo no lo podía creer. Yo decía, no, yo hasta que no lo vea no lo creo. No. Y resulta que así fue, nos fuimos a casa, cerca de ahí de la casa había una bodega y nos fuimos a esa bodega. Cuando era mentira, nosotros fuimos y regresamos. Y cuando llegamos, la puerta estaba cerrada de la casa. Y le pregunta a mi hija Grecia, pequeña, tenía 2 años. Ella me dice, le pregunto cómo está su papá y me dice que su papá está con la muchacha dentro de una habitación en mi cuarto donde yo dormía con él, donde mis hijas estaban con él. Ahí me estaba haciendo infiel con una muchacha que vivía conmigo en mi misma casa. Ahí, ahí me cegué, ahí, yo subí una silla arriba de una cama y me subí en esa cama y me lancé por una pared y les caí a ellos ahí arriba. Con la cesárea todavía tenía los puntos puestos. Yo le corté el rostro a esa muchacha. Y ahí me decía el enemigo nuevamente, matate, quítate la vida. Te van a meter en la cárcel. Te van a quitar a tus hijas. Y él sí dijo, voy a buscar a la policía. Y así fue mientras él fue a buscar a la policía para que en ese momento me llevaran presa. Yo dije, no, yo no voy a dejar que haga eso, me van a meter presa, me van a quitar a mis hijas. Yo mejor me muero, mejor me quito la vida. Ahí agarré un pedazo de hojilla y me corté una cuchilla de afeitar. Sí, una hojilla. Y me corté mis venas, me corté mis 2 manos. Cuando él llegó, según con la policía, porque yo ahí me desmayé, cuando yo me desperté, ya yo estaba en el hospital, ya yo estaba me estaban cosiendo las manos, me agarraron 16 puntos en cada mano. ¿Tú las tienes, no es verdad? ¿Te las cortaste? Sí, las dos manos. Mira, las 2 manos. Ahí se ven las heridas, las marcas. ¿No sentiste dolor? No sentiste nada. Tenías a una mujer con la cara cortada, con la cuchilla. Tú te cortas también y hay un ensegamiento que el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, en ti, que es como que estás anestesiada, creo yo que esa sería la palabra. Sí, porque él no respetó, o sea, ese momento tenía apenas 15 días, mi hermana, tenía los puntos todavía puestos y él acostándose con otra persona en mi cama, donde yo dormía con él, donde dormía mis hijas. El momento que yo más me asusté fue porque ella se puso las manos en la cara y al ver sangre, porque yo le dije que se iba a acordar de toda la vida, por no meterse con hombres ajenos, y ella... Cuando ella se pone las manos en la cara es donde yo digo, no, la corté, yo pensé que la había matado. Y se puso las manos allí, botaba sangre, le salía la sangre por los dedos y eso me asustó mucho. Y yo dije, no, mejor que yo me muera. Antes de que vayan a quitar a mis hijas, mejor que yo me muera. Y ahí me llevan y me cosen mis manos. Y ahí cuando desperté ya tenía yo 2 policías al lado. Y ya tenía una denuncia por fiscalía. Cuando yo vuelvo en sí, me dicen que tengo una denuncia y que posiblemente iba a la cárcel. Y yo dije, bueno, ¿y cómo es eso? Porque aquí en Venezuela, cuando alguien cortaba a alguien en el rostro, por disfiguración de rostro, por cada punto era 1 año, y eran 8 puntos que le habían agarrado a ella en su rostro. Y esos 8 puntos se convertían en 8 años de prisión. Y hermana, ahí yo no tenía a nadie, yo ahí no tenía hermano, yo ahí no tenía madre, yo no tenía nadie, solamente estaba sola con el Señor, porque yo en ese entonces ya había conocido de Dios,
Ya yo había conocido a Cristo cuando yo tenía 16 años, me había bautizado y todo. Pero yo en ese momento, yo me aparté de Dios y le dije, Señor, ¿por qué me dejaste sola en esto? ¿Por qué permitiste que me pasara esto? Y me aparté de Dios, le dije que no quería saber más nada de Él, que no quería saber más nada de Él. Y me aparté de los caminos del Señor. Y ahí, era fin de semana, era día viernes, tenía que esperarme hasta el lunes teníamos el juicio, porque antes se hacía el juicio rápidamente, eso no esperaban que 1 año, que 2 años, como ahora no, eso era rápido. Ahí me vinieron a buscar a mi casa, un día sábado, llega mi madre con mi hermana Flor, con mi hermana mayor, y me dice que ella me va a ayudar, que me va a ayudar con mi hija pequeña, y se lleva a mi hija pequeña de 15 días. A mí se me fueron los puntos de mi herida, de mi cesárea, y yo andaba como una loquita, hermana. Yo andaba como una señora de 60 años, hermana, porque no me podía agarrar el pelo, no me podía bañar, no me podía hacer nada. Todo me lo tenían que hacer. Y mi hermana vino y se llevó a mi hija con la esperanza de que cuando yo me sanara de mis manos, ella me la iba a devolver. Pero no fue así. Ella se adueñó de mi hija. Cuando yo quise reclamar a mi hija, ella no me la devolvió. Y ahí empezó un proceso tremendo porque ahí me llevan a juicio. Cuando me llevan a juicio, día lunes, ahí yo estaba solita ahí en ese lugar con ellos que me acusaba la mamá de la muchacha, estaba el papá de mi hija, la que era en ese momento actual mi suegra. Hermana, yo no hablaba porque yo no tenía cómo defenderme. ¿Cómo me defendía? ¿Y quién me iba a defender? Solamente Dios. Ahí yo digo que se cumple la palabra cuando el Señor lo llevan al matadero, que él no hablaba, él no habló palabra alguna, solamente llegó y se humilló ahí. Yo agaché mi cabeza ese día y le dije, solamente tú puedes hacer algo para que eso no se dé. Eran 8 años. Tremendo. Que le voy a decir a mis hijas cuando yo salga de ahí, que me metieron presa por homicidio, qué sé yo, lo que me iban a poner ahí. En el momento cuando el juez está viendo mis papeles, él empieza a observar todos los papeles y todo, y dice, no, yo no puedo meter a esta muchacha a la cárcel, no la puedo meter presa, yo no le puedo hacer este daño a esta muchacha. Porque ella no lo hizo en la calle, ella estaba en su casa y ella estaba defendiendo su hogar. El que va a ir preso es usted, le dijo al papá de mi hija. Usted es el que va a pagar por ella. Que fue por ira e intenso dolor que lo hizo. Estaba violando todo lo que usted le había dejado hasta... Sí, y él decía, mira, ¿cómo yo le voy a hacer eso a esta muchacha? Es para que estuviera ahorita en un manicomio. Ella es para que estuviera loca ahorita, porque ella está en dieta, ella está recién dada a luz de un bebé. Hermana, yo no le pude dar seno a mi hija. Mis tetas, mis senos se me pusieron así con pelotas, hermana, porque no podían darle seno a mi hija. Mi hija no tomó seno, mi hija Tiane. Medicina. Bueno, y yo le dije, no, él no puede quedar preso, porque imagínense, hermana, eran 2 niños, eran 2 niñas. ¿Y qué iba a hacer yo con esas 2 niñas si no podía trabajar, no podía hacer nada hasta que mis manos no se curaran, hermana? No podía trabajar. Yo decía, ¿quién me va a ayudar con mis hijas para trabajar, para darles alimentos? Si aún estando viviendo con él, nos dejaba pasar necesidad, nos dejaba pasar hambre, había que irlo a buscar en los lugares donde él bebía para poder que me diera para la leche, para el alimento de mis hijas. Ahora, ¿cómo sería que ese hombre preso? ¿Qué me iba a hacer yo? Dios mío, y decía, no. Le dije, vamos a hacer algo. Yo les prometo que yo me voy de la casa hoy mismo, de la casa donde yo vivía. Hoy mismo me voy de esa casa, pero no lo dejen preso a él tampoco. Y así hice. En ese momento
él dijo, sí, está bien. Wow. Me da la libertad plena a mí y a él también. No se da no se llega a nada de los 8 años, gracias al Señor. Yo sé que fue Dios que actuó en ese momento, fue Ani, Dios que me salvó, fue Dios que estuvo allí conmigo en ese momento y me libró de eso, de la cárcel, me libró el Señor. Y me voy a la casa, me llevan a la casa y ahí, ¿para dónde me voy? wow. Ahí tenía a mi hija 2 años, tuve que dejar a mi hija con su abuela y su papá. Ya mi niña pequeña se la había llevado mi hermana. Y ahí me fui con una amiga, que fue la que me abrió las puertas, llamada Elena, y ella me llevó y me recibió en su casa por un largo tiempo hasta que mis manos se recuperaran. Mis manos estaban inválidas, hermana. Mis manos me las devolvió el Señor después de como de 3 meses, 4 meses, porque yo me corté en una de las manos, me corté los tendones, los tendones se me habían cortado. Y yo decía, Dios mío, yo quedé inválida de mis manos. Con terapias y todo eso, el Señor me devuelve mis manos y empiezo a trabajar nuevamente después de eso, que me recupero de las manos y que voy donde mi hermana para que me dé mi hija. No, no me devuelve mi hija. Ya ahí tenía que ir a visitarla y estaba su esposo, estaba ella y llegar a visitarla de lejos todo el tiempo, porque yo le tenía miedo, yo le tenía mucho miedo a mi mamá y le tenía mucho miedo a ella. Ahí en ese, hermana, mira, a mí me tenían detenida a las afueras de la policía, recuerdo yo, y mi madre pasó en ese momento por ahí. Hermana, y era como si hubiera visto una persona extraña. Era como que si yo no existiera para ella. Ni siquiera me preguntó qué te pasó, ni qué nada, hermana, nada. Ni por qué te tienen detenida ahí, nada. Ella apareció, fue en el momento cuando mi hermana se lleva a mi hija, ahí sí, que eran que supuestamente me iban a ayudar, pero no fue así. Hermana, fue pasando el tiempo, la gloria sea de Dios, me recuperé de las manos, empecé a trabajar en otra casa de familia, ahí empecé con una familia que no tenía niños, y ahí fue y busqué a mi hija mayor, que es Grecia, y empecé a trabajar en esa casa con ella. Empiezo a trabajar en esa casa con ella, duré un tiempo, mucho tiempo trabajando allí, y ahí pues de vez en cuando era que podía ver a mi hija, y cuando la veía tenía que ser de lejos. Empiezo a trabajar allí un tiempo, cuando ya tenía más o menos ese tiempo pasa, ¿verdad? Me llama una amiga que no era mi amiga tampoco, estaba en un sector llamado Dabajuro, eso es aquí cerca de Maracaibo, del estado Zulia. Yo ganaba cuando ese entonces 30 bolívares semanal, 30 bolívares, imagínense, aquí en Venezuela. ¿Cuánto era eso? Muy poquito. Tal vez la Sí, economía, ¿no? era nada, eso no, claro, cuando eso valía el dinero, Claro, cuando eso valía mucho. no como ahora, Maduro. Sí, no, ahorita no vale nada, hermano. Bueno, cuando en ese momento yo dije, bueno, me llama una amiga y me dice, mira, ¿sabes que hay un trabajo en Dabajuro? Es donde, bueno, yo me olvido de todo eso, me separo para terminar esa parte, me separo del papá de mis hijas y no lo volví a ver más. Él se entregó al aguardiente totalmente, se entregó a tomar, hermana, de una manera impresionante. Él sí veía de mi hija más seguido de la menor. Yo me hice cargo de la mayor, hermana, y se entregó al aguardiente hasta que llegó el momento de que partió de este planeta Tierra. O sea, él se lo llevó una gandola por delante, hermana, y tuvo un accidente automovilístico y él muere. Él murió. Y yo sigo mi vida, yo sigo para adelante con mi hija y eso. Me vengo a Dabajuro, ¿verdad? Ya de todo eso me llama una amiga, no, mira que hay un trabajo aquí en Dabajuro y ese trabajo es muy bueno. Vas a ganar 50,000 bolívares, cuando eso valía los 50, semanal, ¿verdad? Allá ganaba, en el donde trabajaba primero ganaba 30 y me aumentaba a 50. Yo dije, Dios mío, yo con 50 bolívares hago mucho. Voy y busco a mis hijas, ¿verdad? Y les pago y trabajo y así las tengo, pues yo quería tener mis hijas conmigo.
Me vengo a ese lugar, hermana, por medio de esa muchacha. Llego a ese lugar de Dabajuro, hermana, un 13 de febrero, recuerdo yo. Ella tenía un novio. Ella tenía un novio, hermana, llamado Egar Velázquez. Y yo voy, ¿verdad? Y llego a ese lugar. Y bueno, que al otro día vamos a ver el trabajo, que era 14 de febrero, del otro día. Llegué el 13, el 14 de febrero. Me iba a llevar a ver el supuesto trabajo que ella me tenía. Esa muchacha, cuando yo llego ahí, hermana, me impresiono. Mi primera impresión es cuando yo llego que me consiguen ahí en una bomba, en ese sector, hermana, y llegamos a la casa, llego y me consigo con una señora, como con una guajira, hermana, desnuda frente de un espejo. Ay, no, Dios mío. Desnuda enfrente de un espejo, hermana, desnuda como Dios la trajo a este mundo, fumando tabaco. Yo dije, santo, ¿y qué será esto? Ya yo traía el temor de Dios, hermana, porque ya yo había conocido a Dios, ya yo había conocido la presencia de Dios. Me había apartado yo de Dios, pero Dios de mí no se había apartado. Yo llego ahí en ese lugar y le pregunto a ella, ay, ¿qué es eso, señor? Me dice, no se preocupe, mañana vamos a ver el trabajo y ya, quédate tranquila. Hermana, cuando me voy a acostar, le digo, ay, ¿a dónde vamos a dormir? Hermana, me ponen un colchón matrimonial en el suelo, en una habitación, y ahí vienen como 5 mujeres más a acostarse conmigo, hermana, en esa habitación. Dios mío. Ahí empieza otro problema más, otro tormento más para mi vida, porque la muchacha no estaba trabajando en un lugar sano, ella estaba trabajando era de prostitución, y ahí ella me quería llevar a esos lugares. Al otro día ella me lleva al hospital, me dice, vamos al hospital porque ahí está mi novio hospitalizado y tú lo vas a cuidar hoy, y en la tarde te voy a ver para que vayas a ver el trabajo. Ah, bueno, está bien. Y yo me quedo cuidándole al novio, hermana, todo el día en el hospital, mientras ella iba a hacer sus cosas en la calle, y yo me quedo ahí cuidando ese varón. Cuando ya llega ella y me busca, bueno, vamos a ver el trabajo, ¿qué tal? Bueno, dale pues. Me lleva, hermana, a un lugar donde había muchas sillas, y la señora me empieza a hablar. Era, por cierto, era colombiana la señora, y me dice, una tal María, y me dice, ah, ella es la que viene de los Andes, ella es la Gochita. Sí, sí, me la presentó, y resulta que era un lugar clandestino donde las mujeres iban con los hombres, ¿verdad? Se vendían con los hombres. Y yo le pregunto a ella que qué significa ese lugar, y me dice, ay, nadie te va a ver, nadie se va a dar cuenta que usted trabaja, que va a trabajar aquí en este lugar. Le digo yo, no, pero es que está bien que nadie me va a ver, pero el que está allá arriba sí me va a ver. Y mis hijas también, cuando crezcan, yo no quiero que ellas sepan o digan que yo soy una de esas más del montón, le dije, para no decir la mala palabra. Le dije, no, yo no voy a trabajar aquí. Bueno, pues te irás a morir de hambre, me dijo esa muchacha. Te irás a morir de hambre porque aquí no sé cómo vas a vivir. Le digo yo, bueno, me devolveré para atrás. Hermana, resulta que este hombre, yo de un momento, de una vez me dije que no y que no y que no, porque nosotros, para la gloria de Dios, venimos de una familia honrada. Mi padre, mis hermanas, todas se casaron, todas son de velo y corona, salieron de la casa, y mi papá nos enseñó modales. Él nunca, o sea, ¿cómo me iba a venir yo a venir a rayar de esa manera a mi papá, a mi familia? Le dije, no lo voy a hacer. Hermana, cuando yo me negué a eso, hermana, Dios mío, Señor, conocí una señora llamada Diana, ahí en Dabajuro. Yo sé que ahorita están escuchando ellos en Dabajuro también esta transmisión, y mi esposo, que también está en Dabajuro, en ese lugar. Conozco una señora llamada Diana, y yo voy y le digo a ella, digo, Diana, ¿sabe que me está pasando esto y esto? Mira, yo me vine por esto, yo no soy como estas mujeres. Y ella me dice, ay, Dios, hija, sálgase de esa casa cuanto antes, porque esas mujeres te van a matar. Sálgase cuanto antes de esa casa. Y yo le decía, Dios mío, ¿cómo me voy yo otra vez para atrás, de regreso, con mi familia, si no tengo plata? Hermana, yo no sabía ni por dónde yo había llegado. Yo no sabía ni por dónde yo había llegado a Dabajuro. Cuando, bueno, pasan los días, ellas no me daban comida, hermana. Ellas me dejaron sin nada, me robaron toda la ropa. Si desayunaba, no almorzaba ni cenaba.
Y me las eché de enemigas a todas, o sea, todas, porque yo no quise trabajar en esos bares, en todas esas cosas. Me ponían trampas, hermana, trampas para que me violaran. La gloria sea de Dios, que siempre Dios me guardó de esas cosas. Y llegó el momento que salió ese muchacho del hospital, Edgar, llamado Edgar, que es según novio de ella. Y ese muchacho dice que él se enamoró mío desde el primer momento que me vio. Yo no sé de qué, porque yo andaba bien fea, hermana, horrible. Yo estaba sequita. Pero estaba viendo algo adentro que es diferente, su corazón. Yo estaba sequita, hermana. Yo era flaquita, flaquita. Y él llega donde la señora, ella es cristiana, Diana, que Dios la bendiga. Y él sale de un cuarto, hermana, ya lo habían dado de alta. Y dice, tía Diana, con esta mujer me voy a casar yo. Esta mujer va a ser mi esposa. Era novio de Silvana. Yo le decía, Dios mío, en lo último en el mundo, hermana. De lo último del mundo que yo quería era buscar un hombre, hermana. O meterme a vivir con alguien. En mi mente no estaba eso. No tenía eso en mi mente por lo que a mí me había pasado. Yo decía, ve, el hombre que se me atraviesa, yo lo voy a engañar igual como él me hizo a mí. Que era mal, pero en ese momento es lo que mi corazón sentía. Le voy a hacer lo mismo que me hizo a mí. Pero no lo llegué a hacer. Ese varón se enamoró de mí, hermana, y yo no quería nada con él, porque no quería nada con este hombre. Yo decía, no, yo con este hombre yo no quiero nada, y menos que es novio de Silvana, y no, eran mis enemigas, hermana, que yo tenía que salir acompañada porque me iban a matar esas mujeres. O sea, eran mujeres tremendas, o sea, mujeres de la mala vida, pero estaban muy enojadas porque ellas querían sacar provecho de mí, venderme a mí, hermana. Yo no me dejé, yo decía que no, y que no, y que no. Hermana, me llegaron hasta a robar mis papeles, que ya yo tenía, lo que tenía era como un comprobante, un papel allí, y con eso era que yo me presentaba. Me robaron esos papeles, hermana, y me le sacaron copia, y los llevaron a esos burdeles, y yo no, y que no lo voy a hacer, no, y no. No me dejé, hermana, yo no me dejé. Yo decía, yo me voy para los Andes de nuevo, me ¿Cuánto voy con mi tiempo familia. pasaste en todo este proceso de que te quieren prostituir hasta que encuentras que creo que es el esposo que tienes hoy en día? Sí. Duré ¿Cuánto como 3 tiempo? Porque semanas. tú tenías como 19 años en ese entonces, más o menos. Sí, 19 años. Pasé como 3 semanas, aproximadamente un mes en esa casa. Ahí trabajé una semana en la casa de mi suegra, que tenía restaurante también. Ahí me puse a lavar platos en el restaurante de ella por una semana. La señora Diana me ayudó también, y con eso recolecté y yo me fui. Yo decía, yo me voy, y el hombre atrás mío, el hombre enamorado, yo no, yo me voy, y lo dejé, hermana, y me fui. Yo no vine a buscar hombre, no me gusta tampoco, porque no me gustaba mi esposo. Ah, ya lo dijiste. Hermana, yo le decía a él, le decía, pero es que no me gusta, no me gusta. Uy, pero es que Dios es tan maravilloso y tan hermoso, que era ese, hermana, era ese. Wow. Y yo me voy otra vez al estado Mérida, allí me vuelvo otra vez, hermana. Y como a los 2 meses, recuerdo, yo dije, ay no, yo voy a llamar para allá, voy a darle las gracias a esa gente para allá, Diana. Él trabajaba con unas personas muy nombradas aquí, y ya él le había dado instrucciones. Él me dio una hoja muy grande con muchos números de teléfono, ese muchacho Edgar, y yo no lo tomé en cuenta, no me gustaba. Yo decía, no, pero es que esto no puede ser, pues es que no me gusta este hombre, Señor. Y pasa un tiempo y yo vengo y llamo, hermana, y me agarra la señora Diana, la tía de él, y me dice, ay, qué bueno que llamaste. Aquí me llama María. Qué bueno que llamaste, María. Mira, llama a Edgar para punto fijo, porque ese hombre sí ha preguntado por usted. Yo le digo, sí, yo voy a llamar para allá, ya lo voy a llamar. Y llamo para allá, mi hermana. Él empezó que él tenía una casa, que él tenía esto, que tenía aquello, que él me quería recibir con mis hijas, que todo iba a cambiar, que tal. Y yo decía, Señor, ¿será que sí? Y si yo me atrevo, y si me va mal, y si me va mal, decía yo. Hubo una hermana, sí, hubo una hermana que ella me dice, mi hermana llamada Hilda, me dice, hermana, ¿por qué no te da la oportunidad? Date la oportunidad. ¿Qué sabes tú si ese es el hombre de tu vida, que Dios tiene preparado para ti y te va a ir bien? Y yo me vine y me arriesgué, hermana, me arriesgué. Yo dije, bueno, sí. Después me mandó, me busqué, me traje mi hija pequeña, mi hija
la de 2 años que yo había dejado allá, la fui y la busqué y me vine a vivir con este hombre, me recogí con este hombre nuevamente. Me costó mucho enamorarme de él, pero bueno, eran todos los planes y los propósitos que Dios tenía para mi vida. Y empecé una relación con él, hermana, allí, y ahí cambió un poco por un tiempo, cambió un poco mi vida, ¿verdad? Pero seguía la depresión, hermana, seguía la depresión, seguía la angustia, seguía el dolor por mi hija. Después de todo ese tiempo yo fui a Mérida y me robé a mi hija Tiani, para que ella se quedara conmigo también, para tener mis 2 hijas. Y ahí viene mi hermana Flor y mi madre aparecen otra vez en la historia. Ay, otra vez aparecen allí y me tiran el gobierno. Dicen ella que me habían citado con la lona, que me devolviera porque yo me la robé una madrugada a mi hija. Por medio de una tía me ayudó y yo me la traje. Pero ella nunca quiso estarse conmigo porque ella estaba acostumbrada a mi hermana. Mi hija me odiaba. Así como yo odié a mi madre, ella me llegó a odiar a mí también. Mi hermana la crió de esa manera. Ella me llamaba hermana a decirme cosas terribles, cosas que jamás me imaginé que ella me fuera a decir, pero era por mi hermana, como ella la había criado. Y cuando ella me llamaba para decirme esas cosas, ahí yo intenté muchas veces de ahorcarme. Ahí viviendo ya con Edgar. Edgar decía, no se preocupe que su hija va a crecer y algún día ella va a entender porque ella no tiene la culpa, ella la criaron así. Era que mi hermana se ponía a decir esas cosas a ella. Y ahí perdí las veces, hermana. Yo esperaba que mi esposo se fuera al trabajo y yo tenía un mecate puesto en la mesa, arriba del comedor, donde yo vivía. Y ahí yo decía, bueno, lo que se vaya mi esposo, aquí es. Todavía no era tu esposo, aclaramos ahí. No, ahí solamente era mi marido, ahí solamente vivíamos. Y nunca el Señor lo permitió, lo hice muchas veces. Cuando mis hijos iban para la escuela, para el colegio, siempre lo intenté muchas veces, pero siempre algo se le quedaba a él, a mi esposo, que hoy en día, y él se devolvía a la casa, algo se le quedaba, y yo, ay Dios mío, pero ¿por qué hoy no? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no? Porque vivía en una depresión muy horrible. Aquí, por cierto, una de mis amigas que vivió esos momentos conmigo, que yo la invité acá, hasta aquí en la radio conmigo, llamada Esther, mi amigucha, le digo yo, mi amiga, que fue mi confidente en ese entonces. Ella sabe todo lo que pasé, todo. Era mi paño de lágrimas, ella y una señora llamada Rosa en Punta Cardón. De todos los momentos que viví, oscuridad, hermana, a mí no me importaba la vida, a mí no me importaba vivir, a mí no me interesaba la vida. Ese día yo me había robado a mi hija y estando en la casa, mi madre me llamó. En ese momento, cuando mi madre me llamó, me dijo que por qué me había robado a mi hija así, de esa manera, que no sé qué. Y ese fue el único día que yo le pregunté a mi madre que por qué ella no me había querido, por qué no me quisiste, por qué si tú amabas a otros hermanos, por qué a mí no me amabas, por qué no me amaste a mí igual que a ellos. Ahí sus últimas palabras, porque fueron las últimas palabras que yo escuché de ella, me dijo, haz de cuenta que yo no soy tu madre, haz de cuenta que yo estoy muerta para ti. Y a los 3 días falleció mi madre. A los 3 días falleció mi madre, electrocutada con una lavadora. Hermana, nunca tuvimos una conversación de madre a hija. Nunca tuve respuesta de parte de ella. Y ahí comenzó mi depresión más fuerte.
porque yo anhelaba y decía que algún día Dios me iba a dar respuesta de eso, porque ella nunca me había querido, pero nunca pasó, hermana. Llegó ese momento de la despedida de mi madre y nunca tuve la oportunidad de conversar con ella, ni que ella me dijera por qué, hermana. Por mucho tiempo yo pensé que mi madre la habían violado. Yo decía, Dios mío, para mí que fue que mi madre la violaron y que yo no soy hija de mi papá. ¿Será que yo soy hija de un peón de eso, de una persona esa que trabajaba con mi papá y por eso será que mi madre no me quiere? Todas esas cosas me las imaginé yo y por un tiempo se me metieron en mi mente hasta que una hermana me dijo, no, Jova, usted no es hija de otro, usted es hija de mi papá, usted es hija de Carmelo, José del Carmen se llama mi papá. Y fue que se me fue quitando esa idea y decía yo, para mí que yo no soy hija de mi papá, yo soy hija de otra persona entonces, y será por eso que mi madre no me quiere. Pero no era así, no fue así. Mi papá actual es ese señor llamado José del Carmen Avendaño, que es mi papá, yo lo adoro, lo quiero, lo amo, lo respeto. Hermana, y fue pasando el tiempo, yo busqué de Dios, yo me enfermé, llegué a esa casita donde vivíamos, pero ahí había mucha brujería, habían entierros ahí en esa casita, y saco un entierro de esa casa, hermana. Ya pasa todo eso y bueno, y yo vivía, hermana, ay, Dios mío santo, una situación muy tremenda porque ahí empecé a pasar problemas con el que es mi esposo ahorita, pero era por la misma maldad que había en esa casita. Yo saco un entierro, ¿verdad? De una muñeca, ¿verdad? Estaba rellena con todo, una muñeca del tamaño de un bebé recién nacido. Y yo me enfermo, hermana. En ese momento, cuando yo saco esa muñeca de ese lugar, siento que por mi cuerpo caminaban muchas hormigas, millones de hormigas, hermana. Una tarde que yo le dije a mi hijo, me dice que para sembrar una mata que yo tenía, y él empieza, mamá, vamos a sembrar esa mata. Y le dije, ay, no, hijo, yo no estoy sembrando eso ahorita. Vamos, mami, vamos a sembrarla. Está bien, bueno, vamos. Y resulta que cuando estaba martillando, hermana, en ese lugar, sale toco como la cañería, como un tubo de cañería. Y le digo, yo no, hijo, yo no voy a seguir tocando ahí. Era la muñeca que estaba enterrada ahí. Yo jalo ese trapito donde está envuelta esa muñeca, hermana, y se voltea, a lo que se voltea esa cosa, hermana, y yo empecé, mi cuerpo no era mi cuerpo, hermana, era una cosa tremenda. Ahí empiezo, me enfermo, yo duré 2 años enferma por esa brujería. Ahí ya voy a llegar donde conocí a Cristo, otra vez nuevamente, ya estoy cerca. Cuando ya me enfermo, hermana, y me puse sequita, hermana, yo me enfermé de una magnitud que yo no soportaba los rayos del sol, a mí no me podían sacar de la casa, me sacaban de la casa, pero era para sedarme de los dolores de cabeza, y está mi amiga que se acuerda de eso también, Esther. Eran dolores de cabeza, hermana, que Edgar me sacaba de la casa hasta 2 y 3 veces en la noche para sedarme, porque eso yo no soportaba esos dolores de cabeza terribles. Pero ¿quién hizo eso? La dueña de la casa, era la casa, pero no era para mí. No era no para era ti. No era para mí, eso ya estaba deberían enterrado de ahí. hacer allá en Venezuela, empezar a acabar por todos lados para que empiecen a sacar todos los muñecos que tienen por ahí enterrados. Amén. Y una vez les doy la receta. Wow, qué Vengo, fuerte testimonio. Necesitaría 2 bultos de café y sentémonos nosotras 5 horas, mija, porque tremendo. No, hermana, yo creo que hacemos una vigilia y creo que no terminamos. Una cosa, hermana, que yo quiero avanzar en este testimonio es de todo esto que has pasado, que es esto, creo que ya es lo que vives cuando te encuentras con Cristo Jesús. Es que Dios siempre ha estado contigo, porque yo me imagino, yo pongo la película, está la soga para matarse y 3, 4 veces, y siempre la persona que hoy en día es tu esposo aparece, o sucede una llamada, o sucede algo, es Dios, pero lo que pasa, hay tanto dentro del dolor de tu corazón, que no te das cuenta que es, y porque no lo puedes hacer, es porque hay algo más fuerte. Porque si vemos acá, desde tu niñez, y tú lo comentabas en la otra, desde el vientre de mi madre,
Dios me ha cuidado, pero desde el vientre de mi madre Dios no me ha querido, me ha odiado, el diablo ha querido, chancludo, ha querido destruirte, que el Señor lo reprenda. Sí. Pero, ¿a dónde viene la mano de Dios? ¿A dónde tú te casas? Te voy a dar media horita más. ¿A dónde tú te casas? Y si no, vamos a tener que hacer otro testimonio. Te casa, Jovita. Así se va a llamar. Se casa, Jovita. Sí. Porque tú tienes, yo le dejo a la gente esto. ¿Por qué pasó tantas cosas ella? Pero no se vayan, quédense, porque hay que ver la misericordia. Al que más le da, a ese como que, al que más el diablo ataca, a ese es que más Dios lo trae con amor y misericordia y lo adorna. En este caso, la adorna. Amén. Y a veces queremos hacer que las cosas funcionen, pero no le queremos dar nada a Dios. Pasamos por un dolor de cabeza y ya queremos salirnos de la iglesia. Cuéntanos ahí prontito, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Sí, claro, yo... ¿Te casas? ¿Cuándo el hermano te dice, sí, mija, a ver, hágale, vámonos, que yo quiero hacer un ministerio contigo, porque tú tienes... Sí, yo creo que, hermana, que terminamos con esta parte cuando yo conozco a Cristo, creo, hermana, porque hay muchas cosas más, pero en el que, por ejemplo, cuando llego otra vez a los pies del Señor, ¿verdad? Es a través de esta enfermedad. Tú estás viviendo con este personaje que va a ser tu esposo, pero la enfermedad es para ti. Es que, mira esto de la brujería, no es ni siquiera para las niñas, no. Es para ti. Es para ti. Y yo estaba viendo aquí en la palabra de Dios que nos dice, los padres son responsables ante el Señor por la forma como los educan y adiestran a sus hijos. Porque herencia de Jehová son los hijos. O sea, si la herencia son los hijos, una mamá que llena de odio, llena de rabia, llena de ira, ¿qué trae? Ira, rabia, y esta niña automáticamente trae todo este mundo también igual de violaciones y abusos. O sea, esto, ¿qué hacemos aquí? Porque lo vamos a aprender, que tenemos que parar esta maldición. Amén. Y así es. Donde tú has llegado y donde tú nos vas a enseñar, porque yo creo que todos ustedes están de acuerdo conmigo. Oiga, pero a esta señora le ha pasado de todo. Sí. ¿Y a dónde se para esto? Porque esto tiene un final. Si no, va a seguir continuando con tus hijas. Ay, Dios mío. Sí, hermana. Llega el tiempo, ¿verdad? Duré como 2 años con esa enfermedad, ¿verdad? Duré como 2 años, hermana. Ya yo estaba... Sacaron el muñeco. Hasta que sacaron el muñeco. Pónganse en acabar, mis amores. Hermana, mira, hermana, a mí me hicieron de todo, resonancia magnética, me hicieron electrocefalograma, hermana, a mí me hacían de todo salía bien. Recuerdo que una mañana, para adelantar el testimonio, recuerdo que una mañana llegó donde esa señora llamada Rosa, a mi amiga, que era para hoy para mí es como mi segunda madre, esa señora, la amo, la adoro, y ella va para la iglesia ese día, ahí es donde llega la misericordia del Señor. Porque ella viene y le digo yo, Rosa, vengo porque se me terminaron las pastillas y Edgar no me compró las pastillas, necesito que me deje una pastilla. Me dice ella, no, yo no tengo pastillas para el dolor de cabeza, María, pero sí te puedo invitar para la iglesia. Digo, ay, no, Rosa, le dije yo así. No, mira, Rosa, yo tengo muchos problemas como para yo buscar de Cristo. No, déjeme quietecita así, le dije, déjeme así. No, María, vamos, ¿y qué sabe usted si Dios te puede sanar de eso? Me dice la señora Rosa. Hermana, yo me fui ese domingo, hacen ya para 18 años, ya para la gloria de Dios, aproximadamente. Y me voy con esa señora, hermana, y me siento en la mitad de las sillas allá en la iglesia, hermana. Y cuando yo entré, está el pastor ya haciendo la apertura de esa escuela bíblica dominical y me dice él, aquí hay una mujer que tiene hechizo de brujería y Dios la quiere ser libre. Por 3 veces el Señor, el varón habla y yo esperaba que pasara quien Dios iba a usar y que iba a liberar ese día, pero jamás pensaba que era yo misma. Y yo estoy cruzada de pierna, hermana, allí, hermana, y cuando ya yo quería que me iba a levantar, me dice Rosa, María, ¿no serás tú? Hermana, yo no me podía levantar de esa silla, no podía levantarme de esa silla, hermana, porque estaba como sembrada en esa silla.
Y yo empecé, mi cuerpo empezó a temblar allí en aquella silla, empecé a temblar y empecé a llorar. Y ahí clamé a Dios, le dije, Señor, si soy yo, ayúdame, porque no me puedo levantar de esta silla, no sé qué tengo. Y el pastor ya por tercera vez, que pase, esa mujer está aquí, esa mujer es valiente, que pase aquí adelante, que Dios la quiere ser libre. Hermana, me levanto, en ese momento yo tengo mis ojos cerrados, hermana, y yo pude ver en el espíritu, hermana, pude ver con mis ojos cerrados cómo todas las sillas se apartaron del frente de mí, hermana, y apareció un hombre muy elegante, muy hermoso, y me dio su mano, hermana, y me levantó de esa silla, y me llevó hasta donde estaba el pastor. Oh, santo. Hermana, ahí yo me endemonié. Ahí no era yo, ahí no era Jovita, ahí era el demonio quien hablaba por mí. Ahí ese pastor me ministró, me oró. Hermana, ahí pasé el servicio tirada en el piso, ahí tomada por el Espíritu Santo. Hermana, cuando yo me levanté de ahí, ese varón me preguntó, ¿quieres servirle a Cristo? Y yo le dije, sí, porque he experimentado su poder, no siento nada. Hermana, yo sentía que era otra mujer, que alguien había entrado en mí y que yo era otra persona. Y desde ahí empecé a caminar con el Señor, ahí entraba y ahí, Dios mío, con fuerza, sin fuerza, seguía y seguí. Hermana, hasta el día de hoy, para la gloria de Dios, ya hace más casi de 18 años sirviéndole a Cristo para la gloria de Dios. Y empecé a asistir a campañas, empecé a asistir a esos retiros espirituales y todo. Empecé a meterme con Dios, hermana, porque en ese momento, entonces, no te conté lo más importante también, ¿verdad? Yo era analfabeta, hermana, yo no sabía de letras, yo no sabía leer. Yo no leía, yo no sabía escribir, no sabía leer, hermana, yo no sabía nada. Y le decía a mis hijos, guárdame el secreto, no le vayan a decir nada a mi esposo que yo no sé leer ni escribir. Porque me daba temor, me daba miedo de que él me fuera a dejar, ¿verdad? Porque ya estando viviendo con Edgar, ya tenía 2 meses viviendo con mi esposo, con el que hoy es actual mi esposo. Hermana, salgo embarazada nuevamente de mi tercer hijo, que es mi hijo varón. Yo decía, bueno, yo no puedo tener más muchachos, yo con 2 tengo, porque decían que mi esposo era estéril. Y yo contenta, y decía, ay, gracias a Dios que mi esposo es estéril. Y a los 2 meses viviendo con él, tuve mi hijo varón, llamado Edgar también, tiene 22 años, para la gloria de Dios. Hermana, y el Señor me da esa victoria, hermana, en un retiro espiritual. Yo empiezo a servir al Señor, empiezo a escuchar palabras, empiezo a escuchar alabanza de Nancy Amancio. Mira, yo me encantan esas alabanzas de Nancy Amancio. Bueno, eso fue para mí, hermana, yo lloraba en el piso. Yo, hermana, derramé lágrimas pidiéndole al Señor que me ayudara a olvidar, que me ayudara a perdonar, porque lo que yo pasé, hermana, me costó mucho para yo poder darle amor a mis hijos, para yo poder darle amor a mis hijas. Ellas carecieron de mi amor. Mi hija Grecia, que siempre yo le he pedido perdón a ella y ella sabe que es así, que yo la amo, pero no sabía cómo demostrarles ese amor, ese afecto, ese cariño que yo sentía por ella. Ella me preguntaba, mamá, ¿por qué las mamás de las novelas le dan abrazo a los niños y tú no me puedes abrazar? Y el amor estaba ahí adentro, hermana, de mi corazón, porque yo la amaba, los amaba, pero no sabía cómo demostrar ese amor, ese afecto que había dentro de mí. Tuvo que llegar Dios a mi vida, a mi corazón. Y un día, a través de Wilmer Liendo, un domingo, una campaña, este varón me llamó de la multitud de esa campaña. Y me llamó y me abrazó este hombre, pero no era este hombre, era Dios, porque me abrazó y aquellos brazos se abrieron para abrazarlo a él y no lo pude abrazar, hermana. Era algo muy grande lo que había delante de mí en ese momento. Era la presencia del Señor, era el Dios vivo abrazándome. Y él me decía, ¿cuánto daño te han hecho, hija mía, sierva mía? Pero es necesario que perdones a tu madre. Y yo te enseñaré a amar a tus hijas, te enseñaré a perdonar.
y te enseñaré a amar, pero es necesario que perdones. Perdona a tu madre. Y él no sabía nada de lo que me había acontecido en la vida. No, él no sabía nada, primera vez que yo lo veía a este varón. Y recuerdo que mi hija ya tenía 12 años, mi hija Grecia, y ya teníamos tiempo en la iglesia congregándonos, pero igualito, ella vivió una vida muy amargada por mi culpa. Yo decía que era por mi culpa. Y ese varón me dijo, habla con tus hijos, habla con tus hijas y cuéntale tu testimonio, cuéntale tu pasado, me decía este varón. Me dice, porque tu pasado no es un pasado, tu pasado va a ser un testimonio, y a través de ese testimonio muchos llegarán a mis pies, pero es necesario que perdones a tu madre. Y él no sabía que mi hija tampoco estaba ahí en ese lugar, y vino y llamó a mi hija de un lugar donde ella estaba lejos también en esa campaña, y le dijo, hija, ven y abraza a tu madre. Hermana, fue el primer abrazo que nosotros nos dimos, que yo le di a mi hija y que ella me dio a mí. Y empezó una conexión de madre a hija muy hermosa, y empecé yo a meterme con Dios y decirle, Señor, ayúdame a perdonar a mi madre, ayúdame a sacar todo este resentimiento, que esto me hace daño, no me deja vivir, no me deja dormir. Ayúdame a perdonar a mi hermana que me hizo daño también. Y a todos aquellos que me hicieron daño, Señor, yo te los entrego. Ayúdame, Señor, porque no puedo tener esto en mi corazón. Empecé a tener retiros espirituales de la iglesia, y Dios siguió haciendo la obra en mi vida, siguió trabajando hasta un retiro espiritual para la gloria y la honra del Señor, que fue en un lugar aquí montañosa, se llama la Sierra de Coro. Ahí en ese retiro espiritual, por medio de Wilmer Liendo, fue que me profetizó que ese hombre que Dios me había dado, que por medio de él yo iba a ser bendecida. Con él te vas a casar, me decía él, te doy 3 meses para que te cases, y ya tengo ya 12 años, 10 años casada como tal, casada por la iglesia, y por legalmente tengo 10 años. Ya tenemos 23 años casi juntos, para la gloria de Dios. Y en un retiro espiritual, hermana, fue donde el Señor me llevó, ¿verdad?, a un retiro de mujeres. Y en ese retiro de mujeres fue donde el Señor me sacó de mi cuerpo. Empecé a volar con el Señor, que siempre lo cuento y nunca me cansaré de testificar estas maravillas que el Señor ha hecho. Cuando yo empiezo los caminos del Señor, se me levanta el enemigo por mi esposo, hermana. Esto fue terrible para yo seguir a Cristo. Fueron años muy difíciles, porque el enemigo empezó a usarlo a él. Y, hermana, yo seguí firme. Yo le dije, yo no voy a dejar a Dios por ti ni por nadie. Ya yo me enamoré de esto. Es hermoso sentir la gloria de Dios, sentir su presencia. El Señor empezó a hablarme con voz audible, y yo le dije, mira, yo no me voy a apartar de mi Cristo. Amén. Usted si quiere me puede dejar, pero yo no voy a dejar a Dios. Amén. Hermana, y en ese retiro me saca el Señor de mi cuerpo, hermana, como por 20 minutos para la gloria y la honra del Señor, y empiezo a volar por los aires con mi Padre Celestial, hermana. El Señor me saca ahí, hermana, ahí quedé yo, me quedó el cuerpo ahí. Y las hermanas cantaban, las hermanas adoraban, porque ella no sabía lo que estaba aconteciendo, pensaban que yo había muerto. Y yo lo que andaba era por los cielos, volando con mi Señor, por las naciones. El Señor me decía, mira esa plataforma. Hoy, por cierto, acontece en la iglesia, hoy, ese testimonio, que fue una promesa de Dios. Y Él me decía, mira esa plataforma. Y yo veía hacia aquí abajo la tierra, hermana, de los aires donde Él me llevaba, tomada de la mano. Y Él me decía, mira esa plataforma. Y yo veía esa plataforma, y veía un poquito de gente. Y seguíamos volando, y me decía, mira esa otra plataforma. Y yo seguía volando con el Señor, y veía esa plataforma, más gente. Y seguíamos volando, hermana, hasta que llegó un momento que me faltaba como la respiración, me faltaba como el oxígeno. Y yo le dije, Señor, ya no puedo más, no puedo respirar. ¿Dónde estamos? Él me decía, mira esa otra plataforma. Y yo veía hacia abajo y vi como una plataforma, era como un estadio, era algo muy grande. Y me decía, estamos en Puerto Rico, me dijo el Señor. Estamos en Puerto Rico. Prepárate porque te llevaré a las naciones, me dijo el Señor esa noche. Y yo le decía, Señor, pero ¿cómo voy a ir a las naciones? ¿Cómo voy a venir a las naciones si no sé leer, si no sé escribir? Señor,
¿de qué voy a hablar de ti, Padre? No sé nada. Y me decía, solamente te digo, sierva mía, que te prepares porque te traeré a las naciones. Hermana, cuando yo vi para ese estadio, en esa plataforma, estaba cantando Nancy Amancio, y yo me veía ahí con Nancy Amancio. Bueno, a ver si nos escucha, que es tiempo, que Dios está hablando, a ver. En esa plataforma yo estaba cantando con Nancy Amancio, porque a mí me encantan las alabanzas de Nancy Amancio, fui restaurada a través de sus alabanzas. Y hermana, cuando yo digo, bueno, yo regreso al cuerpo y me dicen las hermanas, ay, unas estaban llorando, hermanas, y otras estaban adorando a Dios, ay, ay, Dios mío, ¿qué pasó, Jovita? Pensábamos que te habías muerto, que no sé qué. Y yo, ay, que es una plataforma, le decía, porque yo era muy inocente, no conocía nada de eso. Y me decía la pastora, no, una plataforma es una tarima donde la gente predica, la gente canta y todo eso. Eso es una plataforma. Y lo que Dios me mostró, obviamente, era la gente. Hermana, jamás me imaginaba que yo iba a ser predicadora de su palabra. Jamás. Hermana, se me metió a mí en mi corazón que yo quería una Biblia. Que yo quería una Biblia. Y yo dije, bueno, cuando yo llegue a la casa, le voy a decir a mi esposo que me regale una Biblia. Hermana, yo llego a mi casa y le digo a mi esposo, Edgar, quiero una Biblia. Sin saber leer, hermana. Sin saber escribir, sin saber nada. Yo solamente me sabía las vocales. Cuando yo vengo y le digo, mis hijas las que me tenían el secreto, y le digo a mi esposo, y él me dice, bueno, vaya y pregunta en la tienda a ver cuánto cuesta la Biblia. Y yo fui al centro, hermana, y fui, y dije, llega, salen 7,000 bolívares, una Reina Valera grandota que tengo, que él me regaló, que fue la primera Biblia. Y yo le digo, Edgar, cuesta 7,000. Bueno, va y se la compra, me dio el dinero y fui y compré la Biblia, hermana. Yo venía por esa buceta en ese camino, hermana, como si yo llevara un regalo muy precioso. Venía leyendo usted. No, hermana. Yo llego a mi casa y pongo la Biblia en el comedor de mi casa y yo le oro a Dios y le digo, Señor, yo no sé leer, yo no sé escribir, pero tú vas a ser mi maestro, Señor. Para ti nada es imposible. Amén. Y yo tenía un librito, mi jardín, y abrí yo ese librito y abrí la Biblia y empecé a comparar las palabras que habían en ese librito con la Biblia. Me acuerdo que fue en el libro de Génesis, hermana, y empecé a leer para la gloria y la honra de Dios. Empecé a leer la palabra de Dios, hermana, y Dios me dio ese milagro de yo poder leer, poder escribir. Me puse a escribir, yo aunque no sabía lo que era eso, que era escribir, hermana, yo escribía, yo no sabía lo que decía ahí. Yo me ponía a leer y de mentira, porque yo no leía. Mi esposo me decía, guárdame ese número de teléfono ahí, rapidito, grabalo. Hermana, yo lo grababa de mentira porque no sabía y él nunca se enteró. No sabía que yo no sabía leer ni escribir, hermana. Él se entera cuando él se entera, hermana, yo empiezo a trabajar en la calle en un negocio que vendían yogures, muy sabroso, por cierto, allí. Y ahí yo me llevaba mi librito, hermana, y yo me seguía preparando, unas amigas allí, llamada Daisy, llamada Damelis. Ellas me ponían tareas y yo me fui apasionando porque decía, el Señor tiene que terminar de perfeccionarme, de ayudarme. Hermana, y ellas me ponían tareas, yo me llevaba mi cuaderno, mi lápiz y mi libro para el trabajo. Y me ponía en los momentos que no tenía nada que hacer, me ponía a hacer las tareas que ella me pusiera, hermana. Mi hermana, la gloria y la honra sea del Dios Todopoderoso. Yo paso todo eso y llega el momento que el Señor me entrega el negocio, un negocio, ¿verdad? Un taller y mi casa. Ahí el Señor me da mi casa, me da mi negocio para la gloria del Señor. Y mi esposo me dice, bueno, María, aquí necesito una secretaria. Él no sabía todavía nada, hermana. Necesito una secretaria, voy a buscarme una secretaria porque yo solo no voy a poder aquí en el negocio. Y le digo yo, bueno, yo misma voy a ser su secretaria. Yo misma soy su secretaria. Hermana, mi esposo me entregó un cuaderno, me entregó un lápiz, me acuerdo yo, un bolígrafo, y me decía, mira, aquí se va a anotar todo lo que es entrada, salida. Aquí se va a anotar los carros que lleguen, ¿verdad? Con placa, con color de carro. Hermana, mira, yo no sé, hermana, la gracia del Señor tan hermosa. Hermana, que yo escribí
todo eso. Ajá, Malibú azul, yo llegaba y escribía Malibú azul. Limpieza de rallador, Malibú azul. Pagó tanto, pagó 20. Limpieza de aveo, ajá, bueno, pagó 20, o sea, hermana, que tú mira. aprendiste a hacer todo esto. Sí, hermana. Pero yo lo que quiero ver es cuando tú te metes con el Señor, cuando tú decides decir, porque ustedes de eso viven ahí en Venezuela, gracias al Señor, que a pesar de la situación, todavía manejan carros en Venezuela y sí, arreglan carros ustedes. Sí. Tú tienes un llamado, que lo dijimos la vez pasada. Ajá. Al que más se le ha dado palo, déjeme decirle. Y tú dijiste una palabra y alguien está en este momento que la va a recibir. Si tu vida, tu pasado fue de dolor, si tu pasado se parece, que yo este es el primero que yo tengo que no para la historia, que no para y no para, y he visto la mano de Dios, hablo de la mía también, de lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros, nos restaura, nos pone a su servicio. ¿En qué momento en la iglesia tú te casas, tienes el joven que te ama, que ahora 15 días, te dijo, estoy orgullosa de ti, mamá? Lo leí, me pareció tan hermoso porque yo reviso lo que mandan a decir, también tú lo puedes hacer. ¿Dónde a ti te profetizan? Este es el regalo que te tengo. Y es bien fuerte y con eso vamos terminando. Cuando empieza en mi ministerio, llega un varón llamado Manuel Vegas, él ahorita está en España, que le doy la gloria y la honra a él. Él llega a mi casa, hermana, ya el Señor me saca de la iglesia donde yo estoy, donde yo estaba primero, ahí duré como 12 años, y me saca a otra iglesia que es Fuente de Agua Viva, donde estoy ahorita. Ahí llega un varón a mi casa llamado Manuel Vegas, un profeta, y me dice, todavía yo no estaba ungida ni como evangelista ni como profeta, y me dice, tú tienes un llamado muy grande de parte de Dios. Y tú no eres cualquier mujer, usted es un evangelista del Señor. Y a ti te van a ungir, en 2 meses te ungirán como evangelista. Hermana, la gloria y la honra sea de Dios. En 2 meses me ungieron como evangelista en la iglesia de Fuente de Agua Viva. Ya como el tiempo, volvió otra vez al varón y me dice, hermana, tú no eres solamente una evangelista, usted es una profeta del Señor. Prepárate, hermana Jovita. Ahí me ungen como profeta del Señor, ¿verdad? Empiezo un ministerio, hermana, muy grande, un ministerio, hermana, donde ahí se fue ensanchando mi ministerio, empecé a predicar, empecé a ejercer la obra del Señor, hermana, y yo le doy la gloria y la honra al Señor, porque todo lo que este varón, para la gloria de Dios, me dijo, todo, hermana, empezó a surgir de una manera impresionante. Hermana, en un año, yo desde hace mucho tiempo, desde que empecé el evangelio, yo empecé a escuchar la voz de mi rey, la voz de Dios audiblemente, la voz del Señor audiblemente en mi oído. Antes de que acontezcan las cosas, el Señor me las dice, antes de que acontezcan, la gloria se la doy a Él. Y ahí empiezo mi ministerio, ¿verdad? Ahí, bueno, mucho antes, yo me caso con mi esposo. Ahí yo me caso, ahí llegó el matrimonio, ahí mismo el Señor entregándome el negocio, entregándome mi casa propia, y ahí el Señor dándome mi casa y dándome el negocio. La gloria sea de Dios. Cuando el Señor me llama como evangelista. Y de eso vamos a hacer un tema. ¿Cómo es que tú apareces con casa y con negocio? Porque ese es otro tema. Porque hay gente que dice, es que uno se vuelve evangélico y se vuelve más pobre porque no es sino diezmar o lo que sea. No, ahorita no quiero, pero hay que ver que Dios da también estos regalos que es para uno tener una vida que representa que somos hijos de Dios y que Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Porque hemos sufrido tanta necesidad, nos han quitado tanto, que cuando nuestro Padre nos da con abundancia. No, esto es maravilloso. Son regalos que no causan tristeza ni causan dolor, la palabra de Dios lo dice. Mira, el día que a mí me ungen como evangelista, hermana,
Ya el pastor, ese mismo profeta me vino a ungir junto con mi pastor Edilia de Cardoso, que Dios bendiga a mi pastor Edilia también esta tarde en su casa, gloria a Dios, Un y a saludo todo para Fuente de Agua ella. Viva. Hermana, cuando a mí me ungen como evangelista, ese día miércoles, recuerdo yo, eran como las 5 de la tarde, ¿verdad? Hacen ya para 5 años, hermana Jaira, 5, casi para 6 años. El Señor me habla ahí, hermana, y Él me dice, abre tus manos porque hoy te entrego 5 regalos en tus manos. Hermana, yo en el Espíritu, yo abrí mis manos. Yo sí abrí mis manos y recibo todos esos regalos. Digo, Señor, recibo esos regalos, aunque no los veo. No los veía, hermana, pero yo le creí a Dios. Siempre fui una mujer, hermana, la gloria se la doy al Señor. Siempre le creí a Dios, siempre creí en cada palabra de todos los ministros que me han hablado, porque todas esas palabras se han cumplido en mi vida. Todo lo que el Señor me ha hablado se ha cumplido para la gloria y la honra del Señor. Y el varón siempre, me hice muy amiga de él, de ese profeta, Manuel Vegas. Llegaba a mi casa, hermana, cada rato llegaba y me decía, hermana Jovita, ve que el Señor te va a dar vacas. Hoy te veo entre vacas, hermano, vacas. ¿Y dónde, Señor? No, yo no veo a dónde voy a tener yo una vaca, mi hermana, gloria a Dios, si no tengo ni siquiera un pedazo de terreno. Y él después se iba, hermana, y es que me decía, hermana, es tremendo cuando el Señor habla y cuando tú te apoderas de esa palabra, porque de nada hacemos que Dios nos hable, ay, sí, que se la lleve el viento la palabra. Y dice, ¿será que está loco? No, hermano. Recuerdo que ese varón venía y me decía, hermana, te veo entre medio de ovejas. Ovejas, hermano. Santi, ¿dónde voy a tener yo ovejas? Hermano, mira, usted va a tener una finca. ¿Una finca? ¿Dónde, Señor? Bueno, yo me apoderaba de todas esas promesas. Llegaba y me decía, hermana Jovita, ya viene tu carro. ¿Carro? ¿Y dónde está tu carro? Hermana, pero como digo, siempre fui una mujer de fe. Hermana, y en un año, ejerciendo yo el ministerio evangelístico y profético, la gloria se la doy a Dios. Hermana, en ese año me entregó el Señor carro, me entregó el Señor finca, me entregó el Señor ovejas, me entregó el Señor vacas, me entregó el Señor cochinos, me entregó el Señor todos los regalos que Él había dicho que me iba a dar, el Señor me los dio, hermana, para la gloria de su nombre. Venezuela. En Venezuela. En Venezuela. Y ahí tenemos nuestra finquita de la nada, apareció un hombre, hermana, y me dijo... No me lo cuente. No te voy a decir. Vamos a dejar, porque es bien importante que nos demos cuenta. Si declaramos, estoy enfermo, estoy quebrado, estoy pobre, el carrito ya está más chiquitito porque ya se dañó. Todos lo hablamos diminutivo como hacemos los colombianos, que es pequeñito, chiquitito, mi esposito, mi amorcito. Todo eso son de verdad que son palabras que nos cruzamos cuando debiéramos de tomar autoridad y que viene de parte de Dios. Yo también, yo entiendo eso y no es un sueño. Lo que ella está contando yo corroboro porque Dios conmigo, a mí me habló a mi corazón y he tenido encuentros con Dios y también te voy a dar esto. Y yo no digo, ¿qué? ¿Me está hablando a mí? No, yo tomo autoridad, esto es mío. Y a mí el Señor me habla y me lo dice y voy a dar lo que yo tengo que hacer y lo demás viene de parte de Dios. Así es maravilloso. Oye, sí, hermana, tienes el don de profeta. Sí. El profeta no es que venga como el Señor reprenda al diablo, venga, póngame aquí la mano y yo le voy a decir. No, el Señor, porque hay que hablar de ese ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Y con todo respeto, el que habla en lenguas, nosotros que creemos en Cristo Jesús, creemos en la palabra, la unción del Espíritu Santo, los ministerios, los 5 ministerios, y uno de ellos es, después de sufrir tanto palo, tanta cosa del enemigo, y ahí es donde el diablo, el Señor reprenda, no le gusta, pero ahí es donde nosotros tomamos la autoridad y le decimos, no tienes poder ni sobre mi familia, ni sobre mi casa, entras en el perdón, liberas a tus hijos y se hace la palabra real. Yo y mi casa serviremos al Señor. Sí, hermana, yo le doy la gloria al Señor en este tiempo. Dios bendiga a mi esposo, si me está escuchando en Dabajuro, y él está viajando para allá, poner su familia. Que a través de ese llamado profético, ¿verdad? Que es cuando Dios me muestra, cuando Dios me revela, que Dios me habla,
y que él antes de que sucedan las cosas, él me habla, él ha agarrado como que temor, ¿verdad? Él no es cristiano, pero está bajo la promesa del Señor. Okay. Pero lo que son mis hijos, por lo menos Grecia, Edgar, Geraldine, que están en Colombia, mi hijo Edgar, ellos me dicen, mamá, nunca te apartes de Dios, no te apartes, porque si tú te apartas, mami, mira, nosotros nos acabamos. Porque yo le digo, bueno, yo no los voy a salvar a ustedes tienen que salvarse solos, tienen que buscar a Cristo también. Pero a través de mi testimonio, hermana, ¿verdad? Y a través de todas las cosas maravillosas que Dios ha hablado a mi vida y de las cuales yo he hablado, ¿verdad? Que se han cumplido para gloria y la honra del Señor. Ellos han agarrado temor y me respetan en esa parte. Mi esposo ahorita, hermana, mira, yo viví una vida con él muy dura, muy triste. Él en esos años se empezó a portar mal. Otro tema. Ese es otro tema. ¿Por qué le voy a decir por qué? Porque muchas mujeres le oran y le buscan a Dios porque se metieron al ministerio y el esposo o la esposa, Señor, no es con usted, yo estoy contando por lo que he visto, es que les va, pero cuando uno tiene el respaldo de papá Dios y ve, es que ve los milagros, Dios mío, detrás, yo lo veo en mi esposo no habla español, pero mi esposo es la persona que está detrás de mí, haciendo, volteando y organizando. Entonces, el varón, en este caso, si no es cristiano, mejor deténgase, quédese quietecito y no mire, mejor párese, porque de verdad, tienen un suegro que se llama Papá Dios. Hay que tener cuidado, que su suegro no es cualquiera. Amén. Porque Él es nuestro Padre. Y no es por meterle temor a nadie, es, oye, esta mujer, para mí no es que esté loca. Yo le veo a ella, su pasado, su vida, sus hijos como la aman y la respetan, y es una mujer que honra su casa. Por favor, póngale tapete, porque es una mujer digna, es una corona para el hombre. Amén, somos así. Corona para el varón. Amén. Nosotros, la palabra lo dice, en Proverbios lo dice, nosotros somos corona para un varón, no somos cualquier cosa. Así que es de mucho agradecimiento que tus hijos te amen. Alabada eres por tus hijos que te respetan y te aman, el ministerio que tienes, y vamos viendo los milagros, porque ahí vamos viendo esto lo da el Señor, es a través de lo que tú te has comprometido de decirle a papá Dios, yo voy contigo, solamente yo no me zafo, pase lo que pase. Y te lo dicen tus hijos, no te apartes, no, tú pégate, hija, tú pégate del que tiene la bendición, para que tus hijos, si acabe esta maldición que dice acá en la palabra de Dios, en Deuteronomio 5:9. Amén. Tú debes de hablarle a tus hijos y enseñarle que tu madre es tu abuela niña, y aquí es donde tú vamos a seguir, porque las cosas vienen muy mal. Nos vamos despidiendo, hermana, con dos testimonios. Yo diría que tienes muchos, pero de todas maneras estoy muy agradecida contigo. Este video se va a llevar a YouTube. Podríamos decir que hoy en día estás en la iglesia, predicas, tienes tu ministerio profético, predicas en la radio con el hermano, hoy en día estás conmigo. Amén. Y a su tiempo, porque a veces pensamos que seguimos a Jesús y la vida nos va a cambiar, y lo queremos así, de insofacto, y se pasan muchos años, 20, 30 años, para poder ver la gloria. Que Dios dice, ahora sí, ya vamos y voy a darte esto, lo que tú... A veces le pedimos a Dios algo y después decimos dentro de 20, 30 años, oiga, yo no me acordaba, Dios me dio esto, y a mí me ha pasado, digo, uy, pero yo dije esto hace 30 años, ¿cómo así? O hace 20 años. Y digo, wow, ya lo tengo, santo sea el Señor, te amamos, papito. Despídenos, mami, o quieres añadir algo más, mandarle un saludo a tus hijos, a la iglesia, a tu hijo, a tu esposo, Señor. Sí, bueno. Acompañar a la sierva, porque dos bueyes tienen que ir juntitos, porque amén. Si dos bueyes van amarrados, si uno pega para allá y el otro pega para acá, uno que pegue para allá le va a arrancar el cuernito ese y se lo va a llevar. Entonces mejor vayan juntitos.
Amén. Adorada a Dios. Amén. Amén. Sí, de verdad agradecida de Dios primeramente, y le agradezco mucho la vida a Dios por ese esposo pues que Dios me dio, a pesar de que Hay que seguir orando por el sí, esposito para que la acompañe a la Dios lo ha iglesia. transformado mucho, hermana. Ese otro testimonio, Dios lo ha cambiado muchísimo, la gloria sea del Señor, y a mis hijas, a través pues de este testimonio, a través de toda la vivencia pues que yo he tenido durante toda esta carrera, porque decíamos temprano, esta es una carrera que hay que correr, pero que tampoco nos podemos apresurar, todo tiene su tiempo. Yo hoy decía en la iglesia, todo lo que Dios promete, Dios lo cumple. Su palabra dice que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Lo que Él nos prometió y lo que Él me prometió en mi vida se ha cumplido, y faltan muchas cosas por La cumplirse. bendición de Dios no añade tristeza. No. Mira lo que estás ahora. Lo vemos en tus hijas en Colombia. Las felicito, los flyers que hicieron hermosísimos. Un aplauso, qué lindo trabajo. O sea que se ve la persona que hizo este flyer es una persona muy limpia de corazón. Me gusta, me encanta. Y hay que seguir así, haciendo las cosas hermosas para papá. Porque cuando las hacemos lindas, se manifiesta. Yo te quiero dar las gracias, de verdad que sí. Sí, no, y me dijo que estaba abierta por si usted necesita, hermana. Me dijo ella que ella podía hacerlo, pues sin ningún compromiso y sin cobrar nada, porque si era para la obra de Dios, gloria a Dios. Que Dios la bendiga, que Dios la bendiga. Porque eso sí, ella es temerosa también del Señor. Gloria. Y bueno, como decía, yo le doy las gracias y la honra a Dios, bueno, por este hombre, por mi familia. Le doy las gracias también a mi hermano José Rodríguez. Le doy las gracias a todos los hermanos pues que me han apoyado, que han estado presentes durante este testimonio, porque ellos saben, mi amiga Esther, Rosa, que yo le dije hoy que compartieran conmigo en esta tarde, porque qué más que ella, a traer al testimonio, claro. Que fueron personas pues que tuvieron en ese proceso conmigo, que no me dejaron, siempre tenía ahí como ese pañito de, ay Dios mío, de lágrimas, ellas. Y hoy en día mis hermanos también, a mis hermanos allá en Mérida, también a mis hermanas, a mis hermanos, a mi hermana Flor, a mi padre que Dios me dio terrenal también, que Dios me los bendiga a todos ellos, y que algo que Dios hizo en mí muy maravilloso, y yo le doy la gloria y la honra a Dios, que fue lo más bello, que haya sanado mi corazón con el perdón, que Dios haya podido perdonar a mi familia, a mis hermanos, a mi madre, a pesar pues que y de eso fueron momentos muy fuertes, es una llave, muy difícil, sí, muy difícil. No se perdona, aprender a perdonar es no, oiga, perdone, pero enséñeme cómo perdonar, a ver, ¿cómo le hago? No, pues usted perdone, no, o también, yo perdono, pero no olvido, ay, por favor. Hermana pastora. Testimonios tenemos por montones, mi reina linda, de hablar del perdón. Mira, si yo te cuento cómo el Señor me enseñó a perdonar, hermana. Ay, bueno, Dios mío. Ahí tenemos otro testimonio, cómo aprender a perdonar en la vida de... Es que yo he hecho muchos programas. Por favor, suscríbase en YouTube, please, Libby Duque. Así como está ahí, no conversando. Libby Duque, así, Libby Duque. Suscríbase porque necesitamos llevar esto también, esas prédicas ya en vivo y en directo en YouTube. Usted va a ser el causante que salgamos en YouTube para la honra y la gloria del Señor. Así que, si no sabe, pregunten por favor, porque necesitamos llevar esto. Estamos en unos tiempos muy peligrosos. Sí, Jovita, Señor. Ministerios grandes como el que tú tienes, ministerios proféticos, Dios mío, pudiéramos aquí hacer mucho programa de lo que es la profecía. Amén. Entonces, ese es otro programa. Ese es otro programa que podríamos tener. Jovita, yo le quiero dar las gracias. No sé si ya terminaste de mandarle saluditos a todos, a los pastores, a la iglesia. Yo sé que nos han visto con mucho amor, con mucho cariño y nos van a seguir viendo. No se aburra de escuchar lo que Dios hace en la vida de una persona. No hay cansancio, porque uno puede analizar y decir, Dios mío, pero algo de esta parte yo me llevo, y lo que te puedes llevar es que el que liberta todo esto es Cristo Jesús. Amén.
Amén, así es. Bueno, Dios bendiga a mi hermana Jaira también, a Esther que estamos por acá, mi hermana Yegli, una amiga también que nos acompaña por Hay acá. como cuántas, 7 personas ahí, ¿no es verdad? Que están en Bendiga grupos. a mis hijas, obviamente, en Colombia, en Medellín. Un Bendiga a mi abrazo. gordita, que está acá también, mis nietos, mis nietecitas, Saraí, que la adoro, que la quiero, que la extraño. Le extraño horrible esa niña. Dios me la bendiga. Y bendiga a mi pastor Edilia también, porque después que yo llego a la iglesia, ahí es donde ejerzo mi ministerio, Fuente de Agua Viva. Dios puede bendecir a cada uno de mis hermanos de Fuente de Agua Viva, a mi pastor Edilia de Cardoso, a todos, a los amigos que también me han seguido, que me han hecho llorar mucho también, porque ayer cuando monté el flyer, hubieron amigas con las cuales yo trabajé en ese entonces y empezaron a enviarme, ay amiga, y esto y aquello, y terminamos llorando por las maravillas que Dios hace. Y Sería bueno, bonito ¿cómo que puedo tengan la decir? dirección de la iglesia si alguien quiere ir a visitarlos. Alguien quiere ir a visitar y conocer la iglesia, conocerla a usted, hablar con usted. Porque el ministerio también que tú traes es un ministerio de apoyo a las jovencitas. Que Amén. alguien Sí, Señor. necesita hablar contigo, porque nosotros no damos consejos. El que pone las palabras es nuestro amado Dios, nosotros solamente somos canales de bendiciones y es un ministerio de ayudar a las jovencitas y a otras mujeres que están Sí, pasando por esto mismo, mujeres que están en la prostitución, como lo que pasa hoy en día con los niños, apoyarlos y ayudarlos. Yo he sentido ese deseo de decirle a toda la gente, empecemos a orar por los niños, amén. las niñas, niños y los Sí. niños. Amén. Bueno, Así es, hermana, sí, es que cuando Dios habla, hermana, y Él permite todas estas cosas en nuestras vidas, hermana, hoy me veo realizada con mi esposo, me veo con mis hijos, me veo con todas estas cosas que acontecieron en mi vida, hermana, y hoy lo veo, hermana, como ayuda para otras personas. Ejemplo, problemas en el hogar, bueno, ya yo sé cómo darle un consejo a un matrimonio, ejemplo. Con los hijos, ay hermana, pasé cosas tremendas con mis hijos, gloria a Dios, pero también sé cómo dar un consejo. En la congregación, bueno, son muchas cosas, hermana, y que de todas estas cosas, hermana, nos ayudan a amar a Dios. Aquí el Romanos 8, centro de 28, todo Romanos 8, 28. Y los que aman a Dios, todas es las cosas obran para bien. todo eso, hermana. O sea, es amar a Dios, es enamorarse de las cosas de Dios, es servirle al Señor en espíritu y en verdad. ¿Queremos ver gloria de Dios? Creámosle a Dios lo que dejó en su palabra. ¿Queremos ver gloria de Dios? Empiece a honrar y amar a sus ministros que les hablan. No tomen en poco las palabras que habla un profeta, que habla un evangelista, que habla un maestro, hermano, porque eso viene de parte de Dios. Si tú te apoderas de esa palabra, hermana, tú vas a llegar lejos. Pero si tú lo tomas en poco, hermana, Dios también te va a tomar en poco, porque Él habla a través de sus ministros, habla a través de sus profetas, habla a través del pastor, de la pastora, para nuestra vida, para ayuda de nosotros mismos, para el crecimiento espiritual. Y ese es el consejo que yo hoy le doy a las mujeres. Lo que hayan pasado, lo que estén pasando, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, si es con tus hijos, con tu esposo, con tus hermanos, no vea que es el hermano, no vea que es tu esposo, vea que es Satanás, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. No, que mi mamá me abandonó y que no me quiere y que yo me voy a quitar la vida. Te reprendo, Satanás. Te reprendo, Satanás, porque Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario por mí. Y yo me voy a levantar, voy a salir adelante. Esas eran las palabras que yo declaraba ya cuando yo no podía más. Cuando yo que el Señor empezó a libertarme, le decía, Señor, ayúdame. Yo no me voy a quitar la vida, Señor, porque tú vas delante de mí. Y si tú vas delante de mí, yo sé que tú me vas a libertar. Y Dios me libertó de las garras de Satanás y hoy soy lo que soy porque aprendí a creerle a Dios, aprendí a escuchar la voz de Dios, aprendí a escuchar la voz de Satanás también, hermana. Porque aquí los dos, porque así como Satanás habla, Dios nos habla, perdón, también el enemigo se viste de ángel de luz para engañarnos. Y también habla palabras bonitas, porque él es imitador. Él no solamente te dice, mátate, 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 a través de una música o algo, es muy sutil. Sí, Señor. Es sutil, mentiroso, que el Señor te reprenda. Amén. Lo que vino es a matar, a robar y a destruir. Yes. Lo que viene a dañar lo que Dios va a levantar, porque vamos a tener tentaciones, pero si vamos a estar con el Señor, tenemos autoridad en el nombre de Jesús de decirle,
La sangre de Cristo Sí, tiene poder. hermana, de pelear con demonios. O sea, ¿sabes qué es tremendo pelear con demonios? Eso es tremendo, hermana. Eso es una cosa que solamente uno quien lo vive, que los demonios te amenacen. Los demonios que te estoy hablando en la vida espiritual, que tú te acuestes y que los demonios se te paren en la cama y te digan, hey, te voy a destruir a tus hijos. Y que tú tengas que pelear con esos principados, con esos demonios, hermana. Por eso que ahí es donde Dios nos da esa autoridad, ese poder. Hermana, mira, es que son tantas cosas, hermana. Mira, yo he tenido luchas hasta con el mismo Satanás que se me ha aparecido, hermana. El diablo a mí me ha hablado, hermana, se me ha aparecido, hermana, y me ha hablado. Y aún me ha dicho Satanás, me dice, te voy a mostrar lo que tú me haces cuando estás de rodillas, porque a él no le gusta que nadie se arrodille ante la presencia de Dios, ¿me entendés? Pero cuando él me dice, ve, te voy a mostrar lo que tú me haces cuando estás de rodillas. Hermana, yo he visto, el demonio, el diablo me ha dicho, porque así me ha dicho, me dice, ¿sabe con quién estás hablando? Le digo, no sé con quién estoy hablando. Me dice, estás hablando con el diablo, me dice. Y ajá, ¿y qué me vas a mostrar? Yo no me meto contigo. Me dice, mira lo que tú me haces, hermana, y veo la demoniera, que el Señor los reprenda en esta hora. Veo la demoniera, hermana, en un patio, hermana, y me dice, mira lo que tú me haces. Y los demonios se prenden en candela, hermana, y quedan en ceniza. Cuando yo empiezo a orar, cuando yo empiezo de rodillas a la presencia de Dios, y él no le gusta, y él me enseña todo eso. Así es la cosa. O sea, él mismo nos da las herramientas a nosotros y reconoce el poder y la autoridad que Dios, el Rey de los cielos, nos ha dado a nosotros como sus ministros y sus hijos aquí en la tierra para nosotros derrotarlo y vencerlo. Ellos se queman. Es más, hay personas que se han endemoniado y me han dicho, ella nos quema, cuando ella habla nos queman, ella no. Hermano, porque saben la autoridad y el poder que hay en nosotros, hermano. Eso solamente la gloria y la honra sea de Dios. Y por eso es que Él siempre me ha querido matar. No ha querido que yo hable, no ha querido que mi boca se abra. Usted se tiene que morir. Está vencido. Está vencido. Y no ha podido ni podrá. Y el Rey de los cielos es tan maravilloso y tan hermoso que antes de que acontezcan las cosas, primero me dice, primero me muestra las cosas primero. Hey, les digo, hermanos, mira que esto y aquello. Hey, mi amor, Edgar, mira, ve que el Señor me mostró esto y esto y esto. Ay, Dios mío, si habló Jovita, gloria a Dios. Ahí se tienen que sujetar y andar ve derechito porque ya Dios habló. Entonces, como ven que eso se cumple, lo que la hermana habla, ¿verdad? Porque muchas veces me han dejado como que, ay, qué profeta, ay, que no sé qué es esto, que aquello, no. Hermana, mira, yo soy una mujer muy humilde. Viene el sarcasmo y la burla también. Okay. Muy humilde, hermana, yo le doy la gloria a Jesús, mira, hermana, yo no soy una mujer, usted me tiene que ver humilde en mi casa con todo el mundo. No me gusta exaltarme, ay, sí, porque Dios me mostró, Dios me hizo, Dios no, hermana. No. Mientras seamos más humildes, más te usa el Señor. Vamos a dejarlo aquí. Amén. Ya es a cada uno, yo les quiero decir, usted quiere vivir la experiencia, no espera que se la cuenten. Usted vaya a buscar una iglesia, sujétese, y si usted aprende, y no es necesario que vaya a la iglesia, si usted lee la Biblia, si usted toma autoridad, si usted se convierte a Cristo, si usted cambia su vida, usted va a ver milagros en su familia, en su casa, en todo lado. Así que yo quiero darle las gracias a todos ustedes. Amén. Un abrazo bien grande para cada uno. Dios los bendiga, muevan este video. Amén. Dios sabe las palabras que vinieron y que llegaron, y que alguien que esté necesitado, que alguien que esté, tal vez yo me he reído de verdad, pero ustedes saben muy bien que Venezuela tiene un trato. Y si nos ponemos a buscar, encontramos muñequitos. Así que hay que buscarle y a ver qué con autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la libertad para cada uno de ustedes, para mí, para todo, porque el diablo nos quiere atacar y nos quiere dañar. Gracias, Dios me la bendiga. Amén. A todos ustedes, Dios les bendiga, muchas gracias. Amén. Nos vemos el miércoles con un programa hermoso, y también el domingo, si Dios quiere, vamos a tener otro programa muy bonito, muy hermoso. Yo les quiero dar las gracias, Dios los bendiga, los amo de corazón. Gracias por su servicio. Gracias, hermana Jovita, gracias a los pastores de la iglesia, gracias a cada uno, gracias a FM Stereo, gracias a los hermanos, a la transmisión que nos están escuchando muchas personas en Venezuela.
para honrar y glorificar al Señor. Dios les bendiga. Amén. Amén, mi hermana. Beso y abrazo para ti también, bendiciones para ti, para tu ministerio y toda tu familia también, mi hermana. Que Dios te bendiga grandemente y siga ensanchando tu ministerio también en el nombre de Jesús. Bendiciones y abrazos, mami. Ya te quiero mucho. Gracias, yo también. Un abracito para todos.